Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estoy una vez más con ustedes, como siempre, trayéndoles un mensaje de amor, de equilibrios, de balanzas para llevar una vida mejor. El tema de hoy le puse como título: El jardinero sabe cuándo podar. Me baso en ese título porque honestamente he visto muchas personas como no esperan el tiempo adecuado para abordar, para llevar una palabra, para saber en qué momento es el momento, valga la redundancia, de hablar y cuál es el momento mejor de callar y no profundizar en algunas cosas. Suele pasar mucho dentro del cristianismo con aquellas personas que de repente suelen enfrascarse muchísimo en decir, por ejemplo, no puedes entrar con una gorra, no deberías vestirte de esta manera, no deberías hablar de esta manera, no es correcto que hagas esto, no es correcto que hagas aquello. Si estás viviendo con tu pareja en fornicación, eso es un pecado, ¿no? Y aunque de cierto modo hay mucha verdad en lo que están diciendo, al no esperar el tiempo correcto y la dirección del Espíritu Santo para abordar una persona con este tipo de cosas desde el amor y desde la corrección, porque aunque lo esté haciendo partiendo desde ese punto, aún así puede no ser edificante para la otra persona, sino más bien algo repugnante, algo degradante, algo que fuera de lugar. Por eso es que hay que esperar el momento correcto para abordar en ciertos temas, porque lo más importante es llevar las buenas nuevas del Señor. Lo más importante es hablar del amor del Señor. Lo más importante primeramente es colocar ese bálsamo a las personas para luego poder decir aquello que realmente quieres decir y que no sea algo legalista, que no sea un tema de reglas, que no sea un tema de que las personas tienen que hacer algo por seguir una religión, sino de que las personas en algún momento el Espíritu Santo les va a tocar por amor a Dios, ellos van a dejar de hacer algunas cosas. Pero muchas personas no lo entienden de esta manera y creen que cuando reciben a Cristo o inclusive cuando se bautizan, ya las cosas, si es verdad que la palabra dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, pero Dios no es todo el tiempo automático con esas cosas, aunque sí como personas tenemos que luchar para alcanzar ese ideal que el Señor quiere, esa forma, permitir que el Señor nos dé esa forma, que Él sea nuestro alfarero y que nos haga esa vajilla que Él quiere de nosotros, que forme nuestro carácter, que haga nuestras formas en todos los sentidos, nuestra forma de hablar, nuestras reacciones. Eso no va a pasar de un día para otro, porque ciertamente tenemos que cambiar y ser diferente para mejorar, pero esto no va a pasar de un día para otro. A Dios le interesa que nosotros siempre estemos progresando, alcanzando esa perfección que Él quiere. Sin embargo, Él sabe que nunca vamos a ser perfectos. Me imagino que hasta el día que estemos con Él, Él habrá terminado esa obra en nosotros. Pero honestamente aquí en la tierra no hay alguien que sea santo por sí mismo. Es santo porque Dios lo santifica con su gracia y con su poder, pero no por su propia fuerza, porque como seres humanos siempre vamos a caer y a fallar en alguna área determinada. Entonces, como cristianos, es importante que nosotros sepamos identificar cuál es el momento preciso de abordar a una persona, porque como a veces dicen, no demos un consejo que no nos están pidiendo. Voy a dar un ejemplo
que me acaba de llegar a la mente por decir, aunque tú le digas a una persona, si tú vives con tu pareja, sin casarte estás cometiendo adulterio, estás cometiendo pecado, aunque ciertamente eso es así, tienes que esperar la dirección del Espíritu Santo para decirle algo como eso, porque puede ser que ese tipo de confrontación, la persona sabe si es el momento en el que el Espíritu Santo quiere que tú le digas eso, le va a edificar. Pero si no es el momento, le va a molestar y va a retroceder. Porque hay personas que todavía son bebés en ciertas cosas y que hay que dejarlas que aprendan, que avancen en el camino del Señor, que maduren en las cosas del Señor, para que ellos luego puedan entender por qué deberían poner su vida en orden en muchos sentidos, por qué expresarse sin hablar obscenidades, por qué vestirse decorosamente, por qué casarse y poner su matrimonio en orden y muchas cosas como estas, muchísimas más. Pero no es el deber de nosotros como cristianos tirar dardos a las personas de modo de tratar de decirle cómo tienen que vivir su vida basándonos en una religión, sino mostrar el amor del Señor y dejar que Dios vaya haciendo su obra, y cuando llegue el momento preciso de determinados temas, usar el bálsamo del Señor. Porque sí es verdad que no toda la vida podemos ser unos bebés cristianos. Deberíamos todos los días estar en la lucha para ser mejor, para cambiar, para mejorar, para avanzar en el camino de Dios. Y sabemos que le tenemos que llamar pecado a lo que es pecado, y no podemos hablar de la palabra de Dios solamente por atraer personas, no decir algunas cosas que hay que decir. Pero también es verdad que hay muchas formas en las que a Dios le encantaría que esperáramos la dirección del Espíritu Santo y no que lo dijéramos para sentirnos más santos, para sentirnos mejores que los demás o para hacernos los más espirituales y creer que nosotros tenemos la verdad absoluta de todo y que somos las personas perfectas e ideales para decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Hazte cuenta cuando de repente quieras decirle algo así, confrontar a una persona de esta manera, por algo que te molesta, porque a veces ciertamente nos repelan ciertas cosas de alguien y quisiéramos, ¿saben?, explicarle o abordarlos y decirle que no es la forma o que no es la manera correcta como se están comportando. Pero imagínate que tú le digas a tu hijo, a tu hija que no es cristiana, y que estás orando por esa persona para que Dios toque su vida, y de repente le digas, no puedes entrar a la iglesia con gorra, o no puedes hacer, o no puedes decir esto de esta manera. Mira, yo en lo personal, Dios fue obrando conmigo de manera muy paulatina. Primero lo hizo en un área, luego lo hizo en otra área, porque poco a poco yo fui entendiendo cuáles eran las razones. Fue el Espíritu Santo el que siempre trató con mi vida y el que aún sigue tratando conmigo, porque todavía no soy perfecta, todavía hay muchas cosas que todos los días aprendo, que todos los días me esfuerzo para ser mejor. Cuando yo recién acepté al Señor en mi vida, yo inclusive acepté al Señor y muchas veces me iba a una discoteca porque cuestionaba que, bueno, que tal vez esto no era un pecado como tal, aunque antes de aceptar al Señor había sentido que estaba perdiendo mi tiempo continuamente en lugares como esos. Sin embargo, uno insiste en la necedad del ser humano de tratar de hacer lo que a uno le gusta porque las cosas de la carne llaman.
Pero poco a poco el Señor fue tratando conmigo en cuáles eran los lugares que de verdad yo debía dejar de visitar, inclusive cuáles eran las personas que yo tenía que dejar de frecuentar, porque Jesucristo anduvo con todos y los amó a todos, pero tener una relación cercana con personas que realmente te quieren arrastrar a lo que no es correcto y te quieren arrastrar lejos del propósito de Dios, tenemos que entender y ser sabios de que hay que haber un límite, tiene que haber una distancia que tenemos que establecer, porque definitivamente si no, no nos desarrollamos, porque el mal nos va a arrastrar con ellos. Y no porque ellos sean malos, sino porque sencillamente a ellos no le ha llegado ese tiempo que te llegó a ti, en el que quieres edificar, restaurar tu vida y ser diferente. No es un tema de cuestionar a los demás o de criticar a los demás y creerse unos santos, sino saber identificar cuál es el momento en el que nos tenemos que alejar de ciertas personas. Y a mí me llegó ese momento donde el Espíritu Santo trató con mi vida y me dijo, no, no aceptes más este tipo de invitaciones. Y aunque me costó, porque muchas veces en esas invitaciones habían buenos ofrecimientos, regalos de por medio. Pero saben, era una invitación que de repente podía venir de un hombre casado que estaba tratando de cortejarme y conquistarme, y que yo sabía que si ya era casado, lo mejor era no sembrar nada en esa relación, pues, y más bien ser clara y establecer qué tipo de hombre estaba yo buscando o qué tipo de hombre estaba yo esperando en ese momento, mejor dicho, ¿no? Y así sucesivamente lo hizo con la forma de vestir. Poco a poco el Espíritu Santo fue poniendo en mí la incomodidad de algunas prendas de vestir que eran muy pronunciadas, que eran, en lo personal, yo me vestía de una forma muy sexy. Ni siquiera tenía esa balanza entre, ¿saben? Tal vez usar algo más tapado arriba, algo más corto abajo o viceversa para que hubiera un equilibrio, sino que a mí me encantaba muchísimo todo lo que era un escote pronunciado, una blusa corta, un short corto, algo que fuera. Me encantaba, pero llegó el momento en el que me comencé a sentir incómoda con ese tipo de ropa. Inclusive yo en una etapa trabajaba con eventos y mi tarea era modelar algunas marcas. Y en una oportunidad me sacaron un vestido tan corto y yo me lo puse, pero la verdad me sentía súper mega ultra incómoda, muy incómoda. Y mientras yo estaba en ese evento con ese vestido y fotos aquí, fotos allá, saben, yo me sentía sumamente incómoda y yo supe identificar que era el Espíritu Santo que que me estaba dando revelación de algunas cosas, porque es Él el que da la convicción de pecado. No es porque alguien venga a decirte, no te pongas esto. Por eso es que si hay alguien en este momento que de repente me está escuchando, mira, no te detengas en aquellas personas que te digan, no te maquilles así, no te vistas así, no hables así, no hagas aquello, no vayas con gorra, no vayas así. Mira, no te enfrasques en eso. Sigue buscando del Señor y sigue buscando la forma y permitiéndole al Señor de que Él trate con tu vida, que es Él el que te va a dar esa convicción de pecado y te va a enseñar que las cosas son paulatinamente muchísimas veces, que no, las cosas no son como las personas te lo quieren a veces imponer a través de reglas y religión, sino que hay que dejar que Dios trabaje con las personas. Y si de repente eres tú una persona cristiana, aprende de este título donde estoy tratando de llevarte un mensaje edificante que dice, el jardinero sabe en qué momento perfecto puede podar. ¿Cuál es el momento? ¿Saben? Porque así tenemos que ser nosotros los cristianos. Pedirle dirección a Dios y en ese momento y no ser personas imprudentes,
tratando de que vemos a una persona presinarse y mira, no, eso no se hace de esa manera, por esto y por esto, porque eso es religiosidad, porque eso es catolicismo, o porque no, o mira, no te pongas ese vestido, porque si ya tú eres cristiana y tienes los pechos afuera. Deja que Dios trate con las personas. Deja a esa mujer con los pechos afuera en la iglesia. Deja a ese chico joven con la gorra en la iglesia. Mira, deja que Dios es el que va a tocar esa vida. Y si en algún momento Dios te da la oportunidad y te da el discernimiento, no tu propia emoción de querer abordar a alguien para decirle lo que tiene que hacer o no, sino verdaderamente una dirección del Espíritu Santo, un momento adecuado donde tú estás hablando con esa persona, donde esa persona, ¿sabes? Y el Espíritu Santo te da las palabras exactas, la forma correcta de decirle determinadas cosas, de enseñarle. Porque porque eres un anciano de la iglesia, porque quieres ayudarlo en determinada área, ok. Pero cuando el Espíritu Santo te dé la señal, no lo hagas antes, porque una persona que de repente está tratando de buscar de Dios y tú le dices, tienes que casarte para que poner tu vida en orden, cuando eso sencillamente les puede repelar y los puede alejar de seguir buscando de Dios, porque todavía no están lo suficientemente maduros espiritualmente para entender eso. Hay que dejarlos que caminen, que avancen, que el Espíritu Santo les dé más conciencia, renueve sus mentes, les dé convicción de pecado, y entonces ahí está la parte de nosotros en la que podemos con amor enseñarle, reivindicarles, saben, edificarles en alguna área que sabemos que ellos tienen una necesidad. Pero hay que ser muy sabio para estas cosas, porque no es bueno abordar a una persona fuera de momento, sin la dirección del Espíritu Santo, así como así, siendo una persona imprudente, incongruente, ilegalista. Entonces, mi gente, este es el mensaje que les traía hoy. Como siempre, ustedes saben, un mensaje de balanzas, un mensaje de equilibrios para que podamos llevar una vida mejor, para aprender, para edificarnos a nosotros mismos y edificar a las demás personas. Te invito a que si de verdad te gustó este mensaje, puedas darle un like, puedas suscribirte, puedas compartirlo y que juntos nos apoyemos para que este canal siga creciendo. Les doy las gracias de verdad a todas las personas que hasta ahora están en esta comunidad, donde están escuchando, me están apoyando. Le doy muchísimas gracias, porque sin ustedes pues no sería posible. Y le doy gracias a Dios porque me presta sus oídos para que ustedes puedan ir avanzando en este camino, donde muchísimas veces nosotros como cristianos también necesitamos esa palabra, esa balanza, esa forma de entender algunas cosas y no dejarnos ir por la religiosidad, de la cual por muchos años a veces se viene practicando, muy legalista y con muchas reglas. No porque seamos cristianos liberales, no, sino porque somos cristianos elocuentes, cristianos que sabemos en qué momento podar una vida, porque nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y no por nuestro legalismo y por lo que nosotros queremos hacer de acuerdo a nuestras emociones, sino que sabemos esperar cuál es el tiempo del Señor. Mil bendiciones a todos. Les mando un beso gigante, un abrazo gigante y bueno, bye bye.